Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. La gimnástica en España. Como desarrollo legislativo de la Ley General de Educación, se publicaron en 1971, 1973 y 1974 las Guías de Orientaciones Pedagógicas, unos documentos que servían de ayuda didáctica para la implantación de dicha ley. Fueron publicadas por la Delegación Nacional de la Juventud, la Sección Femenina y la Delegación de Educación Física y Deportes. Estas guías se caracterizaban en lo referente a la educación física, por valorar los rendimientos físicos y se componían de gimnasia natural, atletismo, escolar, natación, juegos predeportivos, deportes reducidos, actividades de aire libre, y competiciones predeportivas de carácter pedagógico. Como consecuencia de la adaptación de los maestros a las normas de la Ley General de Educación de 1970, se aprobó una orden ministerial de 17 de junio de 1972, por la que se convocaron cursos de especialización en educación física para maestros de enseñanza primaria funcionarios. El 4 de mayo de 1973 se volvieron a convocar nuevos cursos y a partir de 1979 se dejaron de sacar estas plazas a concurso, quedando ese profesorado en situación de a extinguir. En octubre de 1975, José Solís Ruiz, ministro de la Secretaría General del Movimiento, inauguró en las instalaciones de Esplugas de Llobregat el Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona, para ampliar la oferta de estudios del ya existente en Madrid, siendo nombrado como director Jesús Galilea. Mediante el Real Decreto Ley 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del movimiento por el que todos los organismos, patrimonio y personal de la Secretaría General del Movimiento, se transfirieron a la Administración Pública del Estado. Por ello, la Academia de Mandos José Antonio y la Escuela de Especialidades Julio Ruiz de Aldá de la sección femenina, se integraron en el INEF de Madrid como un único centro y desapareciendo en el curso siguiente, pasando a incorporarse el INEF a la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte de Presidencia del Gobierno. El 29 de diciembre de 1978 se aprobó y entró en vigor la Constitución española, que en su artículo 27 manifiesta la libertad de enseñanza, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Como consecuencia de la aprobación de la Constitución y de la estructuración del país en comunidades autonómicas, se hacía necesario un nuevo marco legislativo y en materia deportiva se creó en 1980, con la Ley 13/80 de 31 de marzo, Ley General de la Cultura Física y el Deporte. En la disposición transitoria tercera disponía textualmente: el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación y Universidades e Investigación, regulará en el plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, lo referente a la enseñanza de la educación física y al profesorado que deba impartirla, con lo que la educación física dejaba de estar integrada en el ámbito deportivo y pasaba al educativo. Además, los INEF pasaban a ser centros de enseñanza superior de primero y segundo ciclo universitario, orden de 16 de julio y de 20 de julio de 1981. A través de esta ley se estableció la convalidación de los títulos anteriores por los de licenciados o diplomados. Como ayuda para el desarrollo del cambio educativo, en 1981 se publicaron los programas renovados de la EGB, Libro Verde Vida Escolar número 212 de mayo-junio, como experimentación para la futura LODE. De 1985 que intentaban actualizar la ley de 1970 y en los que se establecían 4 bloques temáticos para la educación física en la EGB: aptitudes perceptivas, aptitudes coordinativas, cualidades físicas, y actividades en la naturaleza, y en BUP, marco teórico, acondicionamiento físico, habilidades motrices y expresión corporal. Por el Real Decreto 1906/82 de 30 de julio de 1982, del Ministerio de Educación y Ciencia, BOE 190 de 10 de agosto de 1982. Se creó el INEF de Granada con muchas reticencias por parte de la Universidad de Granada, siendo el primero en Andalucía. Su primer director fue Miguel Ángel Delgado Noguera. Ese mismo año comenzó a funcionar el segundo ciclo del INEF de Lleida, dependiente del INEF de Barcelona. En la séptima etapa de integración, desde 1990 hasta el siglo XXI, se analizarán la evolución de la educación física en las leyes educativas como una asignatura más en situación de igualdad y la separación entre las leyes de educación física y del deporte. Es el periodo de plena integración de la educación física en todo el sistema educativo como cualquier otra asignatura del plan de estudios.
En 1985 se aprobó una nueva Ley de Educación, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, Ley 8/1985, de 3 de julio, que se venía experimentando desde 1971, como respuesta a la necesidad de adaptarse a los cambios legislativos que se estaban produciendo en nuestro país, como la aprobación de la Constitución y su desarrollo normativo mediante los estatutos de autonomía. En esa ley todo lo referente a la educación física se contemplaba como una asignatura más del plan de estudios. Como resultado de la nueva ley educativa, en 1985 se realizaron las primeras oposiciones para los cuerpos estatales de profesores agregados de educación física en bachillerato y de profesores numerarios de educación física en formación profesional. En 1988 se transfiere el INEF de Granada a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ese mismo año, se aprobó su adscripción definitiva a la Universidad de Granada por el Decreto 294/1988 de fecha 20 de diciembre de 1988, dejando de pertenecer al Consejo Superior de Deportes, convirtiéndose en la Facultad de Ciencias del Deporte, siendo la primera facultad del deporte de toda España. Por la orden de 13 de septiembre de 1985 del Ministerio de Educación y Ciencia, se convocaron nuevos cursos de especialización en educación física para maestros funcionarios, que se repitieron hasta 1988. Los aprobados en estos cursos se presentaron para obtener plazas al concurso de méritos para cubrir plazas de educación física en centros públicos en base a la orden de 28 de enero de 1988. Boja 31 de 5 de febrero de 1988, convocada por la Junta de Andalucía. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, Ley 1/90 de 10 de octubre de 1990, BOE 238 de 4 de octubre del 90. Integró la educación física como una materia académica de pleno derecho, igual a las restantes del plan de estudios y obligatoria para todos los niveles educativos no universitarios. Al amparo de la LOGSE se aprobaron en 1990 los diseños curriculares base, como elemento de apoyo didáctico para la implantación de la ley, para que posteriormente cada centro desarrollara su propio diseño curricular en función de las características de sus propios contextos geográficos y socioculturales. Tras la Ley de Cultura Física y el Deporte de 1980, con la separación de la legislación deportiva y la educación física, que se incorporó a la LOGSE, se aprobó la Ley Octubre del 90 de 15 de octubre. BOE 249 de 17 de octubre de 1990, la Ley del Deporte, que vería una nueva Ley del Deporte a nivel nacional con la Ley 39/2022, de 30 de diciembre. Sin embargo, desde mediados de la década de los 90, numerosas comunidades autónomas fueron sacando sus propias leyes del deporte autonómicas como, por ejemplo, la Ley del Deporte de Andalucía, Ley 6/98 de 14 de diciembre. Que ha visto una nueva versión con la Ley 5/2016, de 19 de julio, o la Ley del Deporte en Cataluña, Ley 8/1988, de 7 de abril, que fue la pionera. Numerosas publicaciones editoriales al amparo de la LOGSE dieron lugar en 1996 a la homologación y el inicio del empleo de los primeros libros de texto de educación física en los centros docentes. El Real Decreto 790/1981 planteó una nueva regulación de los INEF, ampliando la duración de sus enseñanzas a 5 años y reconociendo la equivalencia de sus titulaciones. Posteriormente, el Real Decreto 1670/1993 estableció las directrices generales, en base a las cuales los diferentes centros, ya eran 9 INEFS en España, elaboraron sus nuevos planes de estudio y cambió la denominación tradicional de la titulación de licenciado en Educación Física por la de licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como título universitario oficial. Con la entrada del nuevo siglo XXI, aparecieron nuevas facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, incluso con otros nombres diferentes hasta la saturación actual de centros públicos y privados, como la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco, o la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad de Zaragoza, además de en numerosas universidades privadas surgidas en los últimos años, como la Universidad Europea, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad Ramón Llull, y una larga lista hasta más de 60 centros en 2024 en España. Desde la década de los 90 hasta la actualidad, las leyes educativas han visto cómo cada vez que se producía un cambio político de gobierno, se producía un cambio de ley educativa, lo cual ha dado una inestabilidad e inseguridad a todo el sistema educativo al país,
puesto que nunca se ha podido saber la eficacia de los cambios, que en su mayoría han sido fruto de interés económicos o religiosos de algunos sectores o simplemente de paradigmas políticos, pero en rara ocasión producto de reflexiones pedagógicas. En este sentido, desde la Ley de Educación de 1070, hemos visto pasar 8 leyes en 40 años, mientras que solo la Ley General de Educación duró 10 años, la LOECE 1980, LODE 1985, LOCSE 1990, LOPECCE 1995, LOCE 2002, LOE 2006, LOMCE 2013 y LOMLOE 2022. Con respecto a la educación física, desde su plena incorporación como cualquier otra asignatura del plan de estudios, ha tenido pocos cambios significativos, salvo en temas organizativos.